Bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional Salud de Personas Migrantes Internacionales, la ciencia al servicio del Chile de hoy. Continuando con nuestro programa, se da inicio a la primera sesión de la tarde, que corresponde a la tercera conferencia magistral con foco en la salud y la migración en la región de América Latina y el Caribe. La sesión estará moderada por el señor Daniel Molina. El señor Molina es psicólogo clínico, experto en manejo de situaciones de desastres y emergencias y referente de salud de migrantes de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. Agradecemos al señor Molina y a los expertos expositores y comentaristas que participan en esta sesión y van a dar inicio a esta interesante sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Espero que hayan tenido un grato momento de colación, que se hayan energizado con este sol de la tarde. Y vamos a dar inicio al bloque de esta tarde. Tengo el agrado de presentar a René Leiva. René es médico cirujano y partero, maestro en medicina social, Universidad Autónoma de México, de Xochimilco, México, especialista en salud internacional, doctor en sociología por la Universidad de Barcelona, investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Salud Pública del 2001 a la fecha, director del área de gerencia y liderazgo en salud del Centro de Investigación en Sistemas de Salud, de la coordinación del programa de doctorado en Ciencias en Sistemas de Salud y de la unidad de estudios sobre migración y salud. René nos acompañará con la presentación La salud de migrantes internacionales en Latinoamérica y el Caribe, el caso de México. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos, amigas, compañeros académicos, las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones de gobierno y particularmente al Centro de Investigaciones de la Universidad del Desarrollo Báltica. Muchísimas gracias, Alejandra, colegas de la universidad, muchísimas gracias por su generosa invitación. Lo que quiero presentar realmente es una rápida mirada sobre la situación y perspectivas de las políticas públicas relacionadas con migración y salud en América Latina. No pretendo, digamos, profundizar y entrar en detalles, pero dejar una imagen de esta situación a nivel general y luego transitar de manera rápida a dos casos que son México y Chile, como solo, digamos, con una primera aproximación de estos análisis. El trabajo que presentó Daniel me parece que es un referente general sobre el tema de políticas y que merece la pena tenerlo en cuenta, y también los trabajos que esta mañana José de Iribarne nos presenta son sustantivos para entender un poco la dinámica que vamos a presentar en el caso de Chile. Quiero dedicar esta presentación a una entrañable compañera, Marcela Pessoa, que impulsora de la política de salud para migrantes internacionales en Chile, que está presente en la sala. Pediría un aplauso para ella. Y también al profesor María Rigoni, es un grupo de religiosos en México, pero en América Latina presentes, escalabrinianos, que junto con las congregaciones jesuitas también en México llevan a cabo una tarea humanitaria y de promoción del respeto de los derechos humanos de los migrantes que transitan por México, de los retornados y deportados de Estados Unidos y México hacia Centroamérica. Estos aspectos quiero resumirlos, un poco la aproximación general al diseño de las políticas, un poco de la situación de migración y salud en América Latina y algunos resultados que son los estudios de caso que he comentado. Quiero comenzar con esta diapositiva, que es una entrevista a Miguel Ángel en 1503. Y le pregunta a Miguel Ángel,
oye Miguel, ¿cómo logras la bella armonía de tus esculturas? Y Miguel contesta, Miguel Ángel, es sencillo. Se coge un bloque de mármol y se eliminan todos los pedazos superfluos. Una tremenda noción para los diseñadores de la política pública, pues esto concreta la belleza, la armonía, pero también la desarmonía que dentro del mármol había previamente, ¿ya? Y esos pedazos frecuentemente corresponden a lo no deseado, y es una parte también interesante que queda desalojada del conjunto de la estructura estética en nuestras sociedades. A partir de esta imagen, considero que es pensar y reflexionar el diseño de las políticas públicas, porque esto tiene consecuencias en términos prácticos también. Los diseñadores de política pública piensan, tienen una imagen de lo que esperan diseñar y de lo que esperan implementar y también tener ciertos resultados. Y esta es la imagen que nos presenta Miguel Ángel y creo que es muy aplicable justo para el diseño de la política pública. En términos muy resumidos, podríamos decir que hay tres perspectivas respecto a cómo manejar la situación de migración en términos de política pública. Una perspectiva tiene que ver con la noción de seguridad nacional que tienen los tomadores de decisiones respecto a la población local. Esta noción de seguridad nacional tiene que ver con un esquema de protección de los ciudadanos que constituyen el país y en función de eso se prioriza todo el diseño de la política futura o todo el diseño de las políticas adicionales, particularmente en relación con migración. Otra perspectiva relacionada con migración tiene que ver con el concepto de desarrollo económico. La migración mirada como parte de los procesos de desarrollo económico y la contribución económica que los migrantes hacen a los países en donde llegan o transitan por ellos. Y un tercer aspecto tiene que ver con el concepto de derechos humanos, propuesto más recientemente también, pero que es marco de esta perspectiva para el diseño de las políticas públicas. Dependiendo de dónde se posicione con mayor o menor intensidad el tomador o los tomadores de decisiones, van a tener consecuencias en el diseño de las políticas públicas en nuestros países. Para lo que hemos visto en América Latina y en otros países a nivel global, las políticas de migración en general las han asociado en el tema de migración, particularmente con énfasis en el control de ciertos problemas de salud o de asuntos emergentes a la salud pública, ¿no? La seguridad nacional se ve atentada, amenazada ante situaciones o problemas de carácter epidemiológico, que tienen que ver con de ese tipo. Son problemas infecciosos, es decir, hablar de cólera, de ébola, de fiebre amarilla y de otros asuntos como actualmente el sarampión, digamos, llaman tremendamente a priorizar la protección de la población nacional y a poner severas restricciones a la movilidad o frecuentemente se utilizan estos elementos para también implementar o diseñar políticas que no necesariamente tienen que ver con diseños epidemiológicos para el control de las enfermedades. Entonces, estas son situaciones que hay que tener presente al momento del diseño de las propias políticas. El otro elemento es considerar la presencia de enfermedades transmitidas por vector. En América Latina el tema de Chagas es un asunto permanente, o sea, es un asunto endémico. No obstante, de repente emergen migrantes y de repente el Chagas también está presente como un asunto que puede poner en riesgo la situación epidemiológica de los países. Pero en México y América Latina también el tema del dengue, la malaria, el Zika, etcétera, emergen como parte de estos movimientos poblacionales y se buscan respuestas de política pública en el mismo. Otro tiene que ver con situaciones de violencia, crisis políticas y desastres ambientales en donde hay grandes desplazamientos de poblaciones y que se manejan como situaciones emergentes. Todo este conjunto de medidas que en primer momento parecieran solo de carácter epidemiológico tienen claras relaciones con el diseño de la política pública. ¿Por qué? Porque muchos de estos problemas son asuntos prevalentes en los países de la región. ¿Por qué no se hace nada en este momento hasta que emergen las situaciones como en la cual los migrantes están presentes?
es un asunto que creo que está pendiente en el diseño de las propias políticas. Solo cuando los migrantes se hacen presente, emergen el conjunto de estos asuntos. El tema del desarrollo económico relacionado con migración ha pasado de ser un asunto prioritario para convertirse en un asunto secundario, y frecuentemente en los países de destino y a veces en los de tránsito se mira a los migrantes como personas que ocupan sitios laborales en condiciones desventajosas para los nacionales, llegan a bajar los salarios, ¿ya? Pero frecuentemente lo que se observa es que ocupan las posiciones de mayor riesgo en la escala laboral. Entonces, empleos como la industria, o en el caso de Chile, el trabajo marino, o en otros lugares, diferentes espacios en la minería, etcétera, van siendo ocupados progresivamente por este tipo de poblaciones que se encuentran en mayor exposición de riesgos severos y graves para la salud. Comprender esta situación permitiría realmente un abordaje de promoción de la salud laboral, que debería de estar desde ya, no solo por el tema de los migrantes, sino debería ser un elemento clave presente en las políticas nacionales si tuviera prioridad el tema de la salud laboral. Finalmente, el tema de la salud como parte de los derechos humanos tiene que ver con medidas relacionadas con entender la salud como parte de los procesos de atención preventiva, de promoción de la salud, de atención a los daños y del acceso al conjunto de servicios, no solamente de atención médica, sino al conjunto de servicios que promueven una vida saludable. Y esta es una parte también sustantiva que merece la pena. Sobre todo me llamó mucho la atención la colega que habló sobre aspectos educativos aquí en Chile, que realmente están vinculados al campo de la salud. Estos tres elementos no son excluyentes en sí. O sea, en realidad no solo hay pura política de seguridad nacional, ni solo de derechos humanos, sino dependiendo del momento político, estas cosas pueden ir moviéndose en el tiempo. Algún momento con mayor énfasis un tipo de política, algún momento otro tipo de acciones. Depende de las cosas como se van dando y de los valores y las perspectivas del diseñador, del Miguel Ángel que todos tenemos en nuestros países. Segundo aspecto, el tema de la modernidad donde vivimos. La modernidad se plantea como la posibilidad de diseñar el futuro, ¿sí? Esta posibilidad de cambiar. Nosotros somos los modernos, ¿no? Hay algunos colegas que se llaman posmodernos. Yo digo, bueno. ¿Ya? El problema de la modernidad es el contraste en lo que queremos para futuro y la realidad del presente, ¿ya? Este tremendo contraste que solo leemos con ciertos lentes y nos deja cierta posibilidad de interpretación. El problema del presente que nosotros tenemos es esta cosa. Es un orden que no deseamos. Así como está, como que no nos gusta tanto, como que no nos sentimos tan confortables y quisiéramos tener otro tipo de ordenamiento. Y en el campo de la salud, justo las observaciones de esta mañana, qué se está haciendo, qué se podría hacer, etcétera, como está bien, pero no tanto, ¿ya? Entonces, esta parte es una parte crítica, permanente, de cambios sustantivos, una cosa que no nos termina de gustar completamente. Esta cosa del orden no deseado es lo que se denomina, en teoría, de caos, ¿ya? El caos es un orden no deseado, ¿ya? Permite que haya eventos, ¿sí?, que el orden prohíbe, ¿ya? Pero también abre opciones justamente para que ocurran los cambios. Hay una infinidad de posibilidades y espacios limitados de inclusión. El orden establece límites y finitud. En un espacio en orden, no todo puede suceder. El espacio está gobernado por reglas que en general prohíben o excluyen. Y estas reglas en sanidad tienen consecuencias muy claras. Es decir, de aquí a aquí las coberturas, lo demás no, ¿ya? El ordenamiento para acceder a los servicios de salud es siguiendo la regla 1, 2 y 3, y entonces usted camina hacia los servicios de salud. Hay situaciones como en nuestro país que requeriríamos orden, ¿ya? La violencia que vive México y otros países de América Latina, como Honduras y otros más, merece la pena poner orden
poner reglas. No deseamos ese ordenamiento como está. Es un ordenamiento que atenta a los valores de nuestra sociedad. Requerimos ciertos ordenamientos. No necesitamos ese tipo de caos. Me gusta más el caos chileno, en todo caso, ¿ya? Pero no estos tipos de órdenes que estamos viviendo en países como los mencionados. Un tercer momento, quiero plantearles alguna imagen general tomando este marco de referencia para América Latina. Los procesos han cambiado y se han intensificado en el corto plazo. Vean ustedes, hay un crecimiento acelerado de los flujos migratorios entre 2010 y 2015, pero una parte sustantiva es que el 70% del total de la movilidad es de carácter interregional. O sea, aquí nos movemos y aquí nos resolvemos, ¿ya? Son pocos en realidad los que salen del continente de América para migrar hacia otras latitudes. Y esta es una parte sustantiva, porque todos pensamos que la mayor movilidad está para Estados Unidos, y no es cierto. Tampoco está para Europa. Estamos aquí, ¿ya? 7 de cada 10 migra al interior de América Latina. Hay una intensificación también de movilidad inter y extracontinental en el periodo corto, y también una diversificación de perfiles migratorios. Hay un crecimiento en el peso de las remesas económicas de los migrantes en América Latina. En algunos países como El Salvador, el 20% del Producto Interno Bruto del país proviene de las remesas de migrantes, ¿sí? En el caso de México, los ingresos que mandan los migrantes, principalmente de Estados Unidos, equivalen igual, la cantidad igual a la exportación total del petróleo mexicano, ¿ya? Esto significa que si los migrantes fallan, perderíamos tanto como exportar petróleo hacia Estados Unidos. O sea, no es un asunto banal. Pero también hay un cambio en la composición y las mujeres participan con mayor intensidad en la movilidad poblacional internacional. Todo el tema de feminización de las migraciones está presente y las consecuencias en el campo de la salud pública pues no se hacen esperar. Esta es una imagen que construimos en 2010 con la compañera, se me va ahora el nombre de la compañera de UFPA, no, Camacho, sí, con Vicky Camacho. Entonces, en 2010 hicimos estos estudios en diferentes fronteras de América Latina y encontramos que los migrantes son bien diferentes. Pensamos que era un grupo homogéneo y no. Así más o menos estaban migrantes de Bolivia a Argentina, de Colombia a Ecuador, de Nicaragua a Costa Rica, de Haití a República Dominicana, y acá se identificaban 75 países donde procedían diferentes grupos móviles de migrantes que intentaban cruzar México hacia Estados Unidos. Eran migrantes en tránsito y pocos en las fronteras y una diversidad de poblaciones en estos mismos. Entre 2016 y 2019 las cosas cambiaron, ¿eh? Vean ustedes la movilidad cómo se hizo y el estancamiento de las poblaciones en algunas fronteras, ¿no? Crecieron residentes en frontera, ¿sí? Principalmente como parte de las políticas de control de la movilidad poblacional y de cambios en los tipos de origen de los migrantes internacionales en América Latina, ¿sí? La situación de ser desplazado y refugiado se convirtió en una situación más frecuente y casi común en nuestros países. Y este cambio deja una clara noción de diferencia de que la propia política pública tendría que ser modulada y ajustada en estos términos. El desplazamiento de la población por motivos políticos, económicos, de violencia, etcétera, es muy importante para el diseño de la política pública en nuestros países en este momento. Con entrevistas que hemos hecho desde la perspectiva de los migrantes, ¿por qué migran? ¿Ya? Lo que hemos encontrado en el caso de Haití, vean ustedes, situaciones de pobreza, inestabilidad social y política y una crisis sobre la crisis económica, ¿ya? Entonces, así opinan los migrantes haitianos que se desplazan en diferentes lugares de América Latina, entre ellos México y Chile.
Venezuela, esencialmente por situaciones de inestabilidad política, ¿ya? Honduras, situaciones de inestabilidad política y violencia, ¿ya? México, violencia esencialmente. Esa es la opinión que obliga a la población a salir de sus comunidades. La mayor parte de nosotros estamos pensando en situaciones estructurales de pobreza. En México, 70% de la población es pobre. Esto significaría que si la pobreza fuera el ingrediente para migrar, 70 millones de mexicanos estaríamos fuera del país y no ocurre, ¿no? Estas nociones son las más importantes para explicar la situación de migración desde la perspectiva de los propios migrantes, ¿no? Y esa es la noción sustantiva interesante para poder comprender este fenómeno y atender estas situaciones. Diríamos, uno de los aspectos clave en este momento es la salud mental de los migrantes, ¿no? Este sería uno de los temas importantes, sustantivos en estos grupos de población. Y así se ven los puentes migratorios en este momento, ¿no? O en su momento, en el caso de Venezuela. La tipología que hemos elaborado a partir de hecho es que confluyen diferentes grupos de población por movilidad laboral, por desplazamientos habituales que ya de por sí estaban moviendo, niños, niñas y adolescentes y refugiados y desplazados, pero no solamente de América Latina, sino también de otras latitudes del mundo, llegando a América Latina en búsqueda de una noción de paz, ¿eh? Es justamente la paz lo que se está buscando esencialmente, ¿eh? Y preguntábamos a los colegas, oye, ¿qué es la paz? Decían, la paz es un breve espacio que queda entre guerra y guerra. Terrible la cosa, ¿no? Política pública sobre migración y salud en América Latina según subregiones. Pudimos agrupar de manera casi arbitraria, pero también geopolíticamente, 3 áreas en América Latina. Una área que se llama, o se autodenomina la región andina, constituida por Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Chile y Ecuador, a través del organismo regional de atención a salud, que tiene un convenio para salud que se llama el convenio, es el organismo andino, perdón, es el organismo regional andino para salud, ¿ya? Y este es un convenio en salud, UNANE, me acuerdo perfectamente, Hipólito UNANE, ¿ya? En esta región, yo diría, es la región verde, es la región pacífica para la migración, es la zona de recepción pacífica para migrantes. Esta es la mejor región para migrar en América Latina. Si alguien quiere moverse de su país, piense en alguno de estos lugares, ¿ya? Porque si se va para acá, la va a pasar tremendamente mal, ¿ya? Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, son los sitios, y México, incluyo allí, bueno, que lo voy a describir después, son los sitios en los cuales en los últimos 5 años han ganado el premio internacional sobre la tasa más alta de homicidio a nivel global. La ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, por años repetidos y repetidos y repetidos, tiene la tasa de homicidios más alta a nivel global, ¿ya? Sobrepasa las tasas de guerra en cualquier lugar, ¿eh? México no está muy lejos, ¿no? Y esta parte es también sustantiva para estas nociones. Por eso les digo, la región andina es la zona verde, ¿sí? Y la zona blindada, si quiero llamarla en este momento, es México-Estados Unidos. No voy a hacer la historia más reciente, pero solamente quiero focalizar en 2 nociones. Reciente México tomó la decisión, en acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, de cerrar la frontera, militarizar la frontera sur de México, por donde transitaban ese montón de gente hacia Estados Unidos buscando el tema de la seguridad nacional. Yo le preguntaba a los tomadores de decisiones, ¿por qué no lo han hecho antes? ¿Por qué el control en este momento y no antes? Porque la zona ya era violenta antes de esto.
O sea, no es una novedad para los mexicanos identificar estas zonas. De hecho, en diferentes puntos del país es así. ¿Por qué ahora? Encuentran en la migración un motivo de carácter geopolítico muy significativo, de tal forma que en este momento el gobierno de Estados Unidos junto con México han llegado al acuerdo de que te firmo el Tratado de Libre Comercio siempre y cuando usted me controle la entrada de migrantes. Punto. ¿Ya? Y ese es el nivel de acuerdos geopolítico que en este momento tenemos. ¿Cómo piensan que está la cobertura de salud en estos tres escenarios? Completamente diferentes, compañeros. Completamente diferentes. Se estructura el diseño de la política de salud para migrantes estructuralmente completamente diferente. Y esperaríamos, en términos de hipótesis, que por lo menos este conjunto de países que conforman la región andina tengan diferentes modalidades de política pública, pero al interior de la propia región hay también diferencias sustantivas que en los estudios de caso vamos a mostrar. Y estos son, quisiera colocar dos aproximaciones diferentes en términos metodológicos para hacer un análisis de una primera aproximación a la relación de la política pública y su acción en salud. Les voy a presentar de entrada el caso de México, mi país. Yo nací en Acapulco, un sitio hermoso que ha sido catalogado en el año 2017, Acapulco, la segunda ciudad más violenta del mundo. Un lugar turístico hermoso que ha sido prácticamente tomado de manera violenta. Vean ustedes los marcos legales que tiene nuestro país. Yo diría que ese es el marco legal perfecto. De hecho, hay poco que cambiarle. Yo diría casi nada, ¿ya? Si uno lee, estas son las modificaciones que hubo a la Constitución del país en 2011. Vean ustedes, dice, los estados, voy a leer el primer párrafo solamente. Todas las personas en México gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y condiciones que esta Constitución establece. Y a partir de ahí vienen un montón de denominaciones de protección de los derechos de las personas que estén en México. Es decir, allí no habla de migrantes ni de nadie, ni de nada. Usted está en México, está protegido por esto. ¿Ya? Yo a mis amigos les digo, vámonos a vivir ahí. ¿Ya? Debe ser impresionante vivir en un país así. ¿Ya? Y a nivel de salud tiene un marco normativo también muy impresionante porque habla del derecho a la salud a cualquier persona en territorio mexicano, punto. ¿Ya? No anda estableciendo matices de que es aquí para allá, no, a todos. ¿Ya? Y también la propia Constitución señala quiénes son los extranjeros, pero todos tienen y quedan en este marco jurídico legal protegidos. Es decir, estamos bien. ¿Sí? Si alguien se atreve a cambiar esta Constitución, debería de hacerla mucho mejor todavía. No puede haber regresión constitucional. Ese es el marco que pesa en México. De repente, alguien hizo un manual operativo y el manual operativo señala en salud, ¿sí?, que los extranjeros solamente van a gozar de 90 días de protección en salud. Dije, a ver, o sea, eso es un acto inconstitucional. ¿Ya? El gobierno mexicano puede ser demandado jurídicamente por este manual. Un manual no puede estar por encima de la ley. El manual opera la ley, pero no al revés. ¿Ya? Esta parte está siendo revisada en este momento y los senadores del país han hecho un comunicado que recientemente antier apareció en la prensa en donde piden y hacen un llamado al Ministerio de Salud de México para que modifique estos reglamentos. Yo digo, perfecto, que los modifique. Tenemos de todas maneras la ley, es decir, no atenten contra la propia ley establecida
por nosotros mismos. La ley de migración también señala garantías para el tema de salud y establece en su artículo 8 el derecho a la salud de los migrantes dentro de la propia ley. Para finales del 2014, en diciembre, cuando casi todos estamos de vacaciones, aparece este documento en los diarios nacionales, ¿sí? Y dicen, otorgan el seguro popular a los migrantes. Esto es lo que sería el FONASA aquí en México. El día 28 de diciembre en México es el día de las bromas. ¿Ya? Ah, bueno. ¿Ya? Sí. Una cosa un poco espantosa porque si uno va a la Biblia creo que es una tragedia, pero eso es un día de broma. ¿Ya? Y entonces cuando yo leo esto digo, están bromeando. ¿Ya? Digo, no. Todo lo que dice aquí, justamente, los famosos 90 días, por aquí están, ¿eh? Para que tengan acceso al tema de salud. ¿Eh? Ratificado. Llame por teléfono y vea que sí es así. ¿Eh? Ahí está todo el eje normativo. Yo me quedé así pensando, dije, bueno, ok, 90 días. En México nos acostumbramos con de a poquito. ¿Ya? Entonces digo, bueno, y después establecemos a ver qué pasa con eso. ¿Cómo se traduce todo este marco jurídico legal en términos concretos en un país como el nuestro? Vean ustedes la ruta que debe decir una persona que tuviera VIH en tránsito por México. ¿Ya? Identificamos la ruta A, que es la ruta normativa, pero también puede ser la ruta B, pero también la ruta C, pero también la ruta D, pero también otra ruta E. ¿Sí? Esto significa discrecionalidad en la aplicación de la política, es decir, quien te abra la ventana para que te brinde atención, te puede ir tan bien o te puede ir tan mal. ¿Sí? Esta es la evaluación de política de implementación en salud. ¿Ya? Tiene usted todo el marco normativo, pero a la hora de implementar, la cosa ya no está tan clara. ¿Sí? Y estas rutas destruyen, descomponen el Estado de Derecho que está perfectamente establecido. ¿No? ¿Qué pasa en términos numéricos? Por favor, amigo, me avisa de los tiempos. Vean ustedes, se estima más o menos que 390,000 migrantes transitan por México anualmente. ¿No? De estos 390,000, nosotros hicimos estudios nacionales y encontramos más o menos el 32% de ellos reportan algún problema de salud. Del total de estos 32%, que equivalen a 127,000, 130,000 personas, 64% busca algún servicio de salud. Que son más o menos 81,000 personas. De estas 81,000 personas, ven ustedes, las organizaciones de la sociedad civil, como la Casa del Migrante del Padre Flor María, brindan atención al 85% del total. ¿Eh? Los migrantes utilizan solo el 2% de los centros de salud. ¿Eh? Del total de egresos hospitalarios, estos representan menos de, bueno, aproximadamente el 2% y se concentran el 79% de ellos en los estados del sur de México. Uno dice aquí, metámosle el número para establecer los costos de atención y lo que nuestro amigo Oliver esta mañana señalaba. Es más caro estar haciendo estas cosas que atender a la población. ¿No? Las personas migrantes que transitan por México les es dificultoso, se sienten inseguras de utilizar los servicios públicos de salud. Prefieren utilizar los servicios comunitarios, todas las organizaciones de la sociedad civil, dado que ellos perciben un riesgo de ser deportados una vez que utilizan los servicios públicos de salud. ¿Cuáles son el tipo de problemas que se atienden? Vean ustedes, enfermedades respiratorias, 47%. En el primer nivel de atención, enfermedades diarreicas, 8%, problemas de micosis, hongos, 7%, deshidratación vinculada a la exposición solar en su tránsito y heridas y accidentes ligeros que pueden ser atendidos en primer nivel de atención. A nivel hospitalario, del total del número que vieron ustedes, 44.2% tienen que ver con embarazo, parto o puerperio. Es decir, prácticamente la mitad de los casos están relacionados con este tema.
el tema de traumatismos y accidentes, 26%, y otros problemas de salud. Sobre todo vinculado a la situación de vulnerabilidad en la cual transitan por México y en el contexto de violencia en donde transitan. Recientemente, en la revista Plus One, publicamos un artículo que estaría a su disposición de ustedes, en una revista Open Access. Y así estábamos cuando viene esta imagen, ¿ya? Y en esa imagen se cierra y se militariza la frontera y hasta allí estamos en este momento, ¿ya? Las negociaciones de salud han cambiado y se parecen a las de otros países también en América Latina. Estas fotografías podría decir que también estamos en Colombia, también podríamos decir que estamos en cualquier otro sitio, en Dominicana. Uno repite esta fotografía prácticamente en todos los lugares. Este es el acuerdo que firmaron el 6 de junio del 2019 entre México y Estados Unidos, y estos son los puntos que tienen que hacerse en la frontera norte. México ofrece oportunidades laborales, Estados Unidos retornará a México migrantes detenidos, intercambio de información entre ambos países, desmantelar organizaciones de tráfico de personas, y ambos países invertirán para el desarrollo en la región. Y en el caso de la frontera sur, hay que reducir la migración desplegando la Guardia Nacional. Punto. Estas son medidas concretas de seguridad nacional. La salud pública queda fuera de estos marcos. Chile. Tuvimos oportunidad de ser invitados aquí con los compañeros para compartir algunas experiencias. Estos son los datos de aquella época y un incremento rápido, y hasta allí nos quedamos con los datos porque tienen datos más actuales. Aquí lo único que sabemos es que en Chile hay datos, hay información, ¿sí? Así que si quieren actualizarla al 2018 es el siguiente año, y seguramente están los datos para el 2019 hasta el mes anterior si los quieren conseguir, ¿sí? Entonces no tienen un problema de datos, ¿sí? Marcela Pessoa impulsó junto con el equipo de USED y otros colegas este decreto en el 2005, y es una medida, ven ustedes, diferenciada, ¿sí? Busca avanzar en la cobertura en salud en beneficio de toda la población, pero sobre todo no se pierden, van al tema del financiamiento. Dice, vámonos por ahí porque hay problemas de pago para los hospitales y otras prestaciones de salud. Rápidamente, del 2014 al 2017, se conforma toda una estructura organizacional que usted nos las ha recorrido más detalladamente para el diseño de la política basada en evidencia. Chile es de los escasísimos, y yo diría en este momento el único país cuya política pública en salud está basada en evidencia, evidencia de lo que estaba pasando en el país en el momento del diseño de la política pública. Los invito a que hagan una revisión sistemática en la bibliografía científica internacional para que me digan si estoy o no en lo correcto, ¿no? La acción comunitaria que plantea usted esta mañana, hay evidencia sobre el tema en el campo de trabajo en diferentes lugares donde identificaron que había una concentración de población migrante, particularmente a la frontera norte del país con Perú y Bolivia, en la zona de Arica, en la zona de Antofagasta y en la capital en ese momento. Fueron 3 lugares significativos en donde se comenzaron a probar estrategias para el diseño de la política. No fue una política escrita en el escritorio, ¿ya? Es una política basada en evidencia. El equipo de la colega Báltica hizo los análisis detallados de la información que permitieron sistematizar esto y brindar la información estratégica para los tomadores de decisiones. Hubo análisis de diálogos de política, hubo análisis de diálogo ciudadano, y realmente se pudo construir algo basado en toda la información estratégica que en el país se estaba generando en ese momento. Fuimos a conocer, nos divertimos muchísimo, pero aparte conocimos en realidad lo que estaba pasando. Y se participó en el lanzamiento de la política de salud de migrantes internacionales. Vean ustedes, el 30 de octubre del 2017. ¿Qué es lo que nos muestra Chile? Son tomadores de decisiones altamente efectivos, con una claridad estratégica
donde el rumbo sanitario está presente, vinculado a la protección social de la población, no solo migrante, sino al esquema general del conjunto de acciones de política pública en salud a nivel nacional. El objetivo de esta política, contribuir al máximo estado de salud de los migrantes internacionales con equidad, enmarcado en un enfoque de derechos humanos. Oliver, que está presente aquí, nos puede casi, ahora sí, garantizar que estos es de los pocos esquemas estratégicos que tenemos a nivel global para responder a un tema tan complejo como el tema de migración y salud. ¿Cuál es su traducción? ¿Sí? O sea, podría habernos pasado como en México y tener excelentes leyes y todo bonito y tal. ¿Cómo se traduce eso concretamente? Y eso es lo que más me ha impactado en un país como este. Este dato. ¿Sí? Cuando conocí este dato, que proviene de una encuesta nacional, es decir, donde el Ministerio de Salud no metió las manos, ¿ya? Uno se queda así sorprendido. Prácticamente 70% de la población migrante está cubierta por el Fondo Nacional de Salud. Díganme qué país en el mundo tiene una cobertura de este tamaño. ¿No? Pero todavía más aún, aquellos migrantes con capacidad económica, que equivalen casi a entre un 15 y 18% aproximadamente, compran su propio seguro. Si sumamos estos dos, o sea, casi estamos en el 80 y tantos % de cobertura de la población. ¿Ya? Entonces, esto, compañeros, es único a nivel global. ¿Ya? Son todavía, y esto es lo que yo sé, le digo, se autoflagela, que hay esta cobertura. Dice, no, es que todavía casi 20% no tiene. Sí, es posible. ¿No? Se puede mejorar, hay un espacio de mejoría. ¿Están llegando más? Sí. Es posible que este 20 suba a 25. ¿Y qué? Es parte de los procesos justamente de desarrollo y cambio de una política nacional que tiene que irse ajustando a el tipo de movilidad poblacional en el país. Consulten por favor la CACEN. Es un documento estratégico, tiene cualquier cantidad de información y es verdaderamente útil para entender la política pública en el país. Vean cómo se traduce en términos de utilización del 15 al 17. La diferencia aquí del 88 al 93 son 6 puntos. ¿Sí? En el 2017, 3 puntos de diferencia. Aquí ya no hay diferencia en la utilización de servicios de salud entre chilenos y migrantes de acuerdo con la CACEN. O sea, si hablaron de equidad, aquí está la equidad. ¿Ya? Hay problemas, seguro, ¿sí? Pero de otro tipo. ¿Ya? Y habría que analizarlos, entenderlos y buscar formas concretas de solución. Pero no son problemas de orden estructural que están viviendo el resto de los países. Vean ustedes el ejercicio del derecho. Declara haber tenido algún problema de acceso. ¿Sí? En el 2015 había casi 6% de diferencia. En el 2017, sin diferencias estadísticamente significativas entre chilenos y migrantes. Es parte de la encuesta. ¿Sí? Yo dijera, bueno, si Yuset generó los datos no le creería, pero ya dice, es la encuesta, ¿sí? Es la gente directamente que contestó, ¿ya? O sea, esta está avalado, ¿sí? Por los propios migrantes. Efectos, este cuadro ya lo presentó rápidamente Yuset, pero yo quiero anotar lo siguiente, vean ustedes el nivel de cambio, 93% de incremento en la cobertura de atención a los niños. 89% de incremento en la cobertura de embarazadas, 68% de incremento en el acceso a anticonceptivos y en la atención hospitalaria 25.4%. Los retos de acceso en Chile podríamos decir que están resueltos. Sería interesante tener las tasas para ajustar esto. Se pueden tener, ¿ya? Y hacer el ajuste. ¿Eh? Pero por lo pronto,
ahí hay datos concretos de unas facilidades en términos de acceso a los propios servicios de salud. Aquí está la fuente, consúltenla por favor. ¿Cuáles son las perspectivas generales? Y con esto quiero cerrar sobre el campo de la migración y salud. Hay indicaciones de orden súper general en todos los países. Se han generado cientos y casi me atrevería a decir casi miles de documentos al respecto, ¿ya? Hay más recomendaciones que prácticas, ¿sí? Entonces, hay la resolución de Naciones Unidas número ¿sí? O sea, muchísimos papeles. Me encantaría mucho que estos papeles fueran traducidos en términos prácticos. Por eso el ejemplo de Chile creo que es notable y considero justamente que están avanzando en muchos de los procesos que recomendaciones internacionales han hecho para los gobiernos de los países, en donde los propios países señalan que así se debería de hacer. Finalmente, un asunto interesante, ¿no? Yo no soy racista, ¿eh? Pero, ¿ya? Y esta es una parte significativa de actitudes entre la población, no solamente en República Dominicana, en México, en todos los lugares. La sensibilidad, la educación, la relación, etcétera, tiene connotaciones significativas en este campo y es un campo justamente para el trabajo en la promoción y respeto de los derechos humanos para todos, no solamente para los migrantes, para todos, ¿ya? Y allí nos sumamos y bueno, desde el 2012 nosotros estructuralmente organizamos esta unidad de estudios en migración y salud y contribuimos con alguna parte en modular algunas gestiones no apropiadas al gobierno de México, pero también a otros países de Centroamérica. Quiero agradecerles nuevamente la invitación. Doctor Pablo, muchísimas gracias de verdad por haber organizado también y fomentado este espacio de análisis y de diálogo. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos la presentación de René sobre la salud de migrantes y la comparación entre los casos de México y Chile.